En este video vamos a hablar sobre recurrencias no lineales de primer orden. Vamos a comenzar a estudiar este tipo de relaciones con este ejemplo. Este ejemplo establece que el término enésimo de la sucesión, aquí denotado con a sub n, está dado por 1 sobre 1 más a n menos 1, es decir, el recíproco de 1 más el término anterior, con una condición inicial de a0 igual a 1. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, A1 sería 1 entre 1 más 1. Eso nos va a llevar a un medio. A2 sería 1 entre 1 más el anterior, que es un medio, lo cual nos va a llevar a 2/3, etcétera. Aquí tenemos el caso A3, el caso A4, el caso A5 y el caso A6. Bien, entonces, en este caso, no hay un método estándar que siempre funcione para este tipo de relaciones no lineales, así que habrá que intentar siempre ciertos tipos de artificios clásicos. Uno de ellos es proponer una solución en base a alguna conjetura o alguna observación. En este caso, la observación que podemos hacer viendo los valores de la sucesión es que los valores del numerador tienen cierto patrón. Como pueden ver, en los numeradores están primero el 1, después el 2, después el 3, después el 5, después el 8, después el 13, etc. Y en el denominador, el primer valor, si tomamos en cuenta a 0, incluso al principio el primer numerador también es 1. Y el denominador, en el primer caso de A0, pues sería 1. El denominador de A1 sería o es 2, el denominador de A2 es 3, el denominador de A3 es 5, el denominador de A4 es A8, es 8, después es 13 para A5 y para A6 es 21. Así que están relacionados estos valores de esta manera en cada uno de los términos de la sucesión, y estos valores que detectamos aquí, si tenemos buena memoria, pues son números que aparecen en la sucesión de Fibonacci. 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 5 más 8 es 13, etc. Entonces lo que vamos a hacer es proponer este tipo de solución. Es una solución propuesta y vamos a intentar llegar a alguna expresión que sea familiar o una expresión conocida. Vamos a establecer sea an igual a bn entre bn más 1, esa sería nuestra propuesta. Y vamos a sustituir en la expresión. Así que sustituimos donde diga an, escribimos bn entre bn más 1. En este caso, como el índice es n-1, entonces tendríamos bn-1 entre bn. Hacemos en la parte derecha esta operación. Bn más bn-1 queda en el denominador y en el numerador nos va a quedar bn. Simplificando, al dividir en ambos lados sobre bn, nos queda bn más 1 igual a bn más bn menos 1. En principio nos queda este cociente, 1 entre bn más 1 igualado a 1 entre bn más bn menos 1. Sin embargo, si multiplico ambos lados por esta cantidad y luego ambos lados por esta cantidad, nos va a llevar a esta igualdad. En otras palabras, tuvimos aquí el recíproco de x igualado al recíproco de y para dos valores x y eso claramente implica que x es igual a y en el caso donde ambas cantidades sean distintas de 0. Bien, entonces ya estamos en este punto y esta relación pues se parece a la relación de los números de Fibonacci. Lo único que nos falta determinar sería cuáles serían las condiciones iniciales B0 y B1, porque esto, como es una relación de segundo orden, pues sería válido para n mayor o igual a 2 en principio. Así que tenemos aquí las condiciones iniciales, la condición inicial que conocemos, que es A0 igual a 1, A1 es 1 sobre 2, como lo habíamos dicho, así que aquí sustituyo B0 entre B1, aquí B1 entre B2, y veo estas dos igualdades que cumplen claramente que B0 sea 1 y B1 sea 1, puesto que en el primer caso 1 sobre 1 daría 1, y en el segundo caso tendríamos que B2, si es igual a 1 más 1, sería 2,
y entonces cumple o satisface completamente el valor de A1. Así que ya podemos estar seguros que Bn es el número enésimo de los números de Fibonacci o de la sucesión de Fibonacci, y por lo tanto An va a estar dado por este cociente. Ahora, como hemos visto en videos anteriores, los números de Fibonacci tienen varias maneras de presentarse, pero una de ellas que hemos visto en el video anterior y previamente en el video 7, así que tanto en video 7 como video 11 hemos visto esta expresión, que también se puede escribir como esta expresión de aquí abajo, puesto que 1 más raíz de 5 lo puedo unir con este 1 más raíz de 5, este 2 lo puedo unir con este 2 para llegar a este término, y aquí puedo factorizar un menos, ir 1 menos raíz de 5 entre 2, multiplicarlo por este cociente a la n, y nos va a llevar este cociente a la n más 1. Así que sustituyo en an, en el numerador me va a quedar esta expresión, en el denominador esta expresión, y por lo tanto ya tengo mi resultado para cómo se vería el término enésimo de esta sucesión no lineal. Ahora, ya para terminar, vamos a hacernos una pregunta natural, que es ¿cuál es el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión? Para eso vamos a ver que hay una solución muy simple, muy elegante, en el sentido de que es muy breve la expresión. Vamos a escribir aquí el resultado y ahorita lo vamos a explicar cómo se llegó a él. Entonces tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de An va a ser igual a 2 sobre 1 más raíz de 5. Y la idea es que ustedes hagan una tabla, pueden hacerla en Excel o en R o programarlo en R, para que se calculen A0, A1, A2, etc. y vean cómo estos valores de esta sucesión cada vez van a ir acercándose y convergiendo a esta constante, 2 sobre 1 más raíz de 5, que aproximadamente es 0.618034. Entonces ahora solamente nos resta comentar cómo llegamos a este resultado, y vamos a utilizar pues una factorización. Bien, entonces para establecer una notación un poco rápida, vamos a llamar alfa 1 a 1 más raíz de 5 sobre 2, alfa 2 1 menos raíz de 5 sobre 2. Esos valores son los que aparecen aquí. Entonces tendríamos que An se puede escribir como alfa 1 a la n más 1, ¿no? Aquí tenemos alfa 1 a la n más 1 menos alfa 2 a la n más 1. Y en el denominador vamos a tener alfa 1 a la n más 2 menos alfa 2 a la n más 2. El numerador lo puedo expresar o factorizar como alfa 1 menos alfa 2 por esta suma, y el denominador de la misma manera, ¿sí? Esta factorización es válida. Vamos a hacer un ejemplo rápido por si no recuerdan estos temas. Vamos a recordarlo rápidamente. Por ejemplo, tenemos x cúbica menos x menos y cúbica. Esta es una diferencia de cubos, y en este caso la factorización sería x menos y por la suma desde k igual a 0. Como aquí lo establecemos, si aquí dice n más 1, entonces la suma va a ser hasta n. Si aquí dice 3, entonces la suma va a ser hasta 2. De el primer término a la n menos k, ¿no? En este caso la n es 2. Entonces el primer término sería x a la 2 menos k por y a la k. Esto es igual a x menos y por el primer término cuando k es 0, pues es k cuadrada por y a la 0, que ya no aparece, más el siguiente término es cuando k es 1, 2 menos 1 pues es 1, así que sería x a la 1 por y a la k, que es 1, así que por y. Y más, ya el último sumando, cuando k es 2 es x a la 2 menos 2, o sea x a la 0, que ya no aparece, por y a la 2. ¿Sí? Y esta es la expresión de la
de la diferencia de cubos, la diferencia de quintas, o la diferencia de x a la 5 menos y a la 5 va a ser entonces x menos y por x a la 4 más x a la 3, y va a aparecer por primera vez y, más x a la 2 por y al cuadrado, más x por y al cubo, más x por a la 0, que ya no aparece, por y a la cuarta. Y quedaría esto. ¿Sí? Pueden comprobarlo poco a poco. Esto es algo que normalmente se ve en el bachillerato, pero tendemos un poco a olvidarlo por el desuso a veces. Así que si es su caso, pues repásenlo. Son productos notables, o al menos así aparece este tema en el Baldor, en el libro del cubano matemático Baldor. Y ya, así se pueden escribir. Así que la manera de escribir con notación compacta esta factorización es la que tengo aquí. Y con esto logro que se simplifique alfa 1 menos alfa 2 en el numerador y en el denominador. Y aquí está la forma telescópica de la suma en el numerador, la forma telescópica de la suma en el denominador. Factorizo alfa 1 a la n en la parte de arriba. Me va a quedar esto. Factorizo alfa 1 a la n más 1 en la parte de abajo. ¿Sí? Por ejemplo, alfa n más 1 por este 1 es este primer término. Alfa 1 a la n más 1 por alfa 2 entre alfa 1 va a ser este término. Y así me sigo. Al final tengo ese último término. Vamos a verlo aquí. Es alfa 1 a la n más 1 por alfa 2 sobre alfa 1 a la n más 1. Lo cual nos va a dar alfa 2 a la n más 1, que es lo que tengo en la expresión de aquí arriba. Entonces está bien factorizado. Eso lo hago para que se vea claramente cómo se simplifica alfa 1 a la n con alfa 1 a la n de abajo, queda 1 entre alfa 1. Y aquí tengo dos sumas geométricas que ya tengo una fórmula, ¿verdad? Para expresar esta suma desde k igual a 0 hasta n. Va a ser 1 menos esta razón a la n más 1 entre 1 menos alfa 2 entre alfa 1. Y en la parte del numerador, eso es 1 menos esta expresión a la n más 2 y entre 1 menos esta expresión. Sí, esta fórmula es muy utilizada en varios momentos de este curso, la vamos a usar, y pues se usa mucho en general en varios procedimientos en matemáticas. Aquí la vamos a escribir, y en otro video vamos a explicar un poco el porqué de esta fórmula. Pero realmente pues es una consecuencia, por ejemplo, del teorema del binomio, ¿no? Pero se puede ver también una forma sencilla de obtenerla. Entonces en el próximo video vamos a ver rápidamente cómo se obtiene esta fórmula. Ahora, cuando el valor absoluto de p es menor a 1, entonces al hacer tender a n a infinito, este elemento se va a volver 0. Y entonces vamos a tener en cuenta que p a la n más 1 va a converger a 0 cuando n tiende a infinito en esos casos, ¿sí? Y por lo tanto tenemos también pues la otra suma, que es la serie infinita, desde k igual a 0 a infinito, la serie geométrica, ¿sí? La serie geométrica que llegamos a 1 menos p, pero que también pues es una consecuencia, se puede ver con otro enfoque como una consecuencia del teorema del binomio. Bien, entonces pues regresamos aquí. Entonces cuando n tiende a infinito, este término va a desvanecerse. Como tarea moral, pues corroboren que alfa 2 entre alfa 1 sí efectivamente en valor absoluto es menor a 1, y sí van a ver que sí pasa. Este término del denominador se va con el término del denominador de lo que está en el denominador del cociente principal. Entonces estas partes de hasta abajo se eliminan. Y esto se va a volver 1, esto se va a volver 1, así que finalmente me va a quedar simplemente 1 sobre alfa 1. Sustituyendo quién era alfa 1, llego al resultado que quería. Y es que el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, pues es 2 sobre 1 más raíz de 5.